Buen día, doctor Blas Imaz. Gracias. Usted tiene 15 minutos como máximo para desarrollar su propuesta de trabajo y su visión acerca del Ministerio Público. Culminada su exposición, le serán formuladas las consultas pertinentes. El funcionario que tiene a su derecha, con una carpeta roja, le estará indicando cuando concluya el tiempo respectivo. Tiene la palabra el doctor Blas Imaz. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Me he postulado a este cargo atendiendo algunas situaciones que como ciudadano y como jurista estimo ajustar en nuestra sociedad. Soñábamos con tener una legislación diferenciada alguna vez, una constitución diferente soñábamos tener alguna vez. Grandes prohombres han luchado por ella. Hemos anhelado cambiar el sistema inquisitivo procesal por la acusatoria. Hoy la tenemos. Los juicios orales eran algo soñado también. Conocer el Código Penal, o por lo menos descifrarlo, también era conocer el derecho penal, y más aún el sistema que hemos implementado. Hemos soñado como cuando jóvenes, han pasado 20 años, y tenemos esos nuevos sistemas, tenemos un consejo, un sistema de selección diferenciada. Pero, ¿cómo estamos en nuestra sociedad? ¿Ha disminuido, la delincuencia? Porque ellos podemos serlo dolosa o culposamente en cualquier momento. Pero aquellos hechos que atentan contra el día a día y que nos tiene frustrados, que nos tienen en impotencia como ciudadanos, es lo que hoy tenemos. Cuando queríamos cambiar ciertos aspectos y hacer conocer la realidad y hacer que la institución del Ministerio Público sea respetable, sea respetada, dejamos las primeras posiciones cuando creamos la Asociación de Agentes Fiscales, cuya presidencia me ocupo en primer periodo. Pero, ¿cómo estamos en nuestra sociedad? Nuestra sociedad del día a día me refiero. El Ministerio Público es el representante de la sociedad. Su primer deber es velar por los derechos y garantías constitucionales. Pero ¿cuáles derechos? Nomás me pregunto. Todos los derechos. Es decir, si queremos algunos cambios en nuestra sociedad, el Ministerio Público tiene que tomar acciones más allá de lo ordinario, más allá de lo convencional, pues las acciones ordinarias traen respuestas ordinarias también. Se espera mucho más de nosotros. En cada en cada barrio hay una realidad, cada sector tiene sus peculiaridades. Y conforme a esas peculiaridades y a esas necesidades es que el Ministerio Público también tiene que articular los recursos humanos y materiales disponibles. Y eso lo vamos a tener con la especialización probablemente. Una persona que directamente atenta contra nuestra vida, contra nuestro patrimonio, es una conducta constante de esa persona. No tenemos una especializada para seguir y para desbaratar esa conducta. ¿Qué es aquella conducta? ¿Qué son aquellas conductas? Si hacemos un muestreo estadístico básico, hace 3 años los hechos punibles contra el patrimonio y contra los bienes de las personas estaban alrededor del 45%, excluyendo la exposición a peligro, que tiene que ser conducta que hay que sacar de la legislación penal, darle otra categoría, las áreas contravencional penal, que lo he estudiado en este mismo seno alguna vez, en una subcomisión, en la reforma del sistema penal por 4 años, se ha desdeñado lastimosamente. En consecuencia, si fuera fiscal general del Estado, crearía las unidades especializadas en robos y hurtos agravados, de tal modo que hagamos seguimiento y si nos vamos a un juicio oral, nos vayamos por 10 o 15 causas, o por lo menos introduzcamos esas informaciones. Hoy se corta, persona denominada, falta esa voluntad y esa especialización, lo vamos a tener y vamos a demostrar diferencias. Especialización en esas áreas específicamente donde requiere más la sociedad, donde sea más sensible
esas situaciones, esa respuesta que necesitan las personas. Hechos punibles de robos y hurtos agravados y hechos conexos, porque quien te roba vende, reducción se llama eso. Quien te roba va y compra para sus drogas, sus crack, son realidades. El microtráfico es una realidad. Trabajaría muy de cerca con el Parlamento de tal modo que tengamos legislaciones coherentes, principalmente previendo esa conducta de microtráfico. Es el día a día. ¿Y qué respuesta le damos a nuestra ciudadanía? Nada. Tenemos unidades especializadas ciertamente en ese tipo de hechos de tráfico, pero no de microtráfico. Es el día a día que está llevando a todos nuestros jóvenes. Debemos responder de una manera más efectiva, eficaz en esa área. Otra área que considero tenemos que especializarnos también es el área de homicidios dolosos, y por qué no los culposos también. Y en virtud de esta experiencia, dar a las autoridades administrativas las sugerencias adecuadas de tal modo a que tiendan a tomar dichas medidas para prever la comisión de estos delitos. Es una facultad también auxiliar del Ministerio Público que tenemos que ir a articular y podemos ir articulando. Otra de las áreas muy sensibles es el extremo, o son los extremos. Por una parte las víctimas y por otra parte los autores. Potenciaría el área o un fondo para auxilio a las víctimas. El área de victimología potenciaría de tal modo que tengamos personas idóneas acompañando a las víctimas de hechos punibles, violentos principalmente, y poder auxiliarlo también. Para el efecto articularía las acciones con todas las otras autoridades administrativas. También, ¿qué recursos disponemos? Aunar los recursos en áreas muy sensibles, apoyar los CODENIS, a todas las instituciones que trabajan en áreas muy sensibles. De igual manera, el otro extremo es la postpenitenciaria o adentro, en esta área que hemos creado también alguna vez, que son la de ejecución penal, se corta, no hay un seguimiento. Es decir, que articularía las labores del Ministerio Público de tal modo a que podamos responder a esta situación y podamos acompañar también a las personas que han caído en las ilicitudes de alguna manera. Si queremos una sociedad más justa y más armoniosa, tenemos que apuntar a ello. Ciertas ilicitudes, como las que están en una categoría intermedia entre el delito y la falta administrativa, que al no tener respuesta también causa gran frustración e inseguridad en nuestro medio, son las conductas que son las llamadas contravenciones penales. Articularía las acciones con el Parlamento de tal modo que tengamos la legislación coherente, con orientación técnica y científica que respete los principios elementales del ejercicio del poder punitivo del Estado, la dignidad de las personas humanas. De igual modo, bregaría por la dignificación de la carrera del sistema judicial, de la carrera del Ministerio Público, de la defensa pública. Carrera implica un andamiaje y crecemos con estímulo, con consideraciones y también con apremios algunas veces, si fuera necesario. La carrera implica reconocimiento por nuestras antigüedades, por los servicios, por los méritos que tengamos. Yo tengo 20 años de servicio en este octubre, ¿verdad? Y tengo 300.000 guaraníes de consideración por mi modesto servicio. He dado todo de mí. 365 días he trabajado en áreas específicas también. He dado todo de mí por los conocimientos, por adquirir los conocimientos jurídicos idóneos. En efecto, solamente por ilustrarlo, he tenido la satisfacción de ser invitado en 2 oportunidades por el profesor Zaffaroni. He traído toda la jurisprudencia, por lo menos esa área que necesitamos nosotros y que está en el vacío hoy día y que ocupa entre el 15 y el 30% de las conductas que son denunciadas en el sistema, por lo menos lo que están ingresando en nuestras unidades en mesa de entrada. Me refiero a las conductas contravencionales penales, con respuestas técnicas, científicas, de tal modo a que podamos orientar a nuestras gentes, principalmente a nuestros hijos. Muchas mamás, muchos padres, amanecemos esperando que regrese sano y salvo nuestros hijos. Muchos papás, muchos mamás, estamos en el día a día para que, esperándole, algunos con garrote, perdón la expresión, para salvaguardar la integridad de nuestros hijos que está viniendo de la facultad.
Señores, es el momento que el Ministerio Público debe tomar acciones más allá de lo ordinario, más allá de lo convencional, para dar respuesta también. Optimizaría mis recursos y los recursos disponibles. Siempre son limitados, eso se dice, pero el mejor recurso que tengamos es el recurso humano y potenciaría ese recurso humano. Reitero, eso lo tenemos con estímulos, con consideraciones. La capacitación por intercambios culturales, por intercambios con otros pares del Ministerio Público, sea de Europa o como también de Latinoamérica, ¿por qué no? Podremos hacerlo constantemente. Hay que cambiar de ambiente, y uno de esos cambios puede ser justamente traer otra cultura. Unos 3, 4 fiscales, estimularlos, se va a Suiza, o a Francia, o a España, y lo mismo traer a aquellas gente también acá, para que conozcan nuestras realidades. Eso es cambiar de ambiente, eso es estímulo. Pues en la mente es lo que tenemos que tratar de direccionarnos y cambiar de tal modo a que tengamos también unas acciones más proactivas, lo que espera la sociedad de nosotros. Organismos técnicos de apoyo, de tal modo a que podamos los agentes fiscales trabajar con eficiencia y efectividad. Es decir, hay una extorsión y yo tengo mi mecanismo de apoyo, 24 horas que me brinden las informaciones o número de chapo, por decirlo. Potenciaría las fiscalías especializadas contra el orden económico conforme a las necesidades. Una vez desbaratada, digamos, algo que atenta contra el día a día y que afecta a la sociedad directamente, tomaría esos mismos agentes fiscales y daría nuevamente, de acuerdo a su perfil, a otras áreas, llevaría a otras áreas. Entre tantas acciones que el Ministerio Público puede tomar y debe tomar también, articulando acciones con la Corte Suprema de Justicia mismo, en áreas muy sensibles, como el tema del medio ambiente, del indigenismo y principalmente la tenencia de la tierra en nuestro país. Es uno de los factores que más conflictos ha creado. Es decir, que tengamos el fuero agrario, con competencia, reitero, en medio ambiente e indigenismo. Falta un poco de voluntad, ya lo hemos tenido por una ley especial antes de la vigencia de la Constitución del 92, pero tenemos que ir ajustando y tenemos que darle vida a esas instituciones. Si queremos efectividad, tenemos que especializarnos, necesitamos motivación. Crearía igualmente otras áreas de acuerdo, y esas áreas que vamos a crear, vamos a poner los recursos humanos más idóneos de acuerdo al perfil y a la vocación de cada persona humana que ha de ocupar un cargo. Por decirlo, el homicidio, hay cosas hay cuestiones, hay conductas que no da gusto investigar. A mí no me gusta investigar, por ejemplo, coacción sexual o hechos punibles contra menores. Pero otros tienen esa vocación, tienen esa pasta de investigar, digamos. Hay fiscales que no les gusta investigar homicidios. Entonces hay que ver las vocaciones y los recursos, de acuerdo a esa vocación, entonces inclinaciones, ir ajustando. En verdad, perdón, tengo una ayuda de memoria acá. Efectivamente, trabajaría con el legislativo de una manera coherente también, de tal modo tengamos legislaciones coherentes a corto plazo, prever el microtráfico. Hoy día tenemos el mismo marco penal, a una persona que vende 40 o 50 toquitos de drogas con una de 400 kilos o 440 kilos de cocaína. Fíjense lo desmesurado de lo que es. Hay que prever conforme a las realidades sociales de cada tiempo, hay que dar la respuesta oportuna. De la misma manera, reitero, el área contravencional penal. Los trabajos sociales. Potenciaría a la par de victimología los trabajadores sociales. Es decir, a una persona que lo vamos a llevar a condenar o lo que sea, que tengamos una radiografía, un perfil realmente. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? De tal modo que podamos también brindar las respuestas más oportunas dentro del ámbito de la objetividad, por la objetividad mismo que rige nuestras actuaciones.
De igual modo, trabajaría muy directamente con los personales idóneos que tenemos un sistema AFIS, nuestro recurso, de tal modo a que la persona que vayamos a llevarlo sea realmente esa persona. Otra de las áreas que también potenciaría con otros organismos es el derecho a la identidad de las personas. Muchas de las personas que están involucradas en ilicitudes o por A o B C razones están en desgracia, no tienen sus documentos en regla, ya sea porque nació en la Argentina, le dificulta eso, o sencillamente no tuvo una oportunidad de ser reconocido. El derecho a la identidad, es decir, en todos los casos daré énfasis y coordinaré mis acciones con otras autoridades administrativas. Seleccionaría los personales idóneos para estas fiscalías especializadas utilizando el polígrafo, de tal modo a que periódicamente también vayamos a ir ajustando conforme a las necesidades de la sociedad. He llevado el primer juicio oral acá en nuestro medio y particularmente también el primer juicio oral en el tema de lavado de dinero o de activos. El fruto de todas estas ilicitudes bregaría para que se queden en la comunidad o sean destruidas aquellos objetos. Tenemos varios depósitos del Ministerio Público donde tenemos vehículos de más de 10 a 15 años incluso, perdón la exageración, pero eso perfectamente pueden destruirse, ocupando lugar, estamos pagando, perdón la expresión, en vez de estar articulando nuestros recursos por otros mecanismos o en otras necesidades acuciantes de nuestro medio, de nuestra sociedad, estamos pagando para que se esté guardando aquellos objetos. Es decir, que destruiría aquellos objetos que no sean útiles a la comunidad y bregaría para que estos bienes o activos sean redistribuidos en nuestra sociedad. Potenciaría el área de control y tratamiento de adicciones en nuestro país. Tenemos un solo centro, el Ministerio de Salud Pública, eso no es mi competencia. Claro que es nuestra competencia, no podemos desligarnos nosotros como Ministerio Público de las realidades sociales. Nuestro primer mandato es velar por los derechos de las constitucionales. ¿Y cuáles son esos derechos? Todos son esos derechos. Es decir, que es en mi función, saldría más de lo ordinario y apoyaría esas nobles tareas. Precisamos, nuestra sociedad está enferma. Necesitamos brindarle esos mecanismos básicos de tal modo a posibilitarle principalmente a nuestros jóvenes y de una u otra manera quienes caemos en esas enfermedades, porque realmente es una enfermedad. Si tenemos la fiscalía especializada, tendremos también las personas administrativas idóneas. Si apuntamos a ello, vamos a mostrar diferencia. Probablemente vamos a mostrar diferencia a corto plazo. Y probablemente si soy fiscal general del Estado, no atenderé sino a partir de las 9 de la mañana. Porque personalmente voy a monitorear, y si es necesario, a la noche, a la madrugada, sea la hora que sea, las acciones de mis agentes y el comportamiento de la sociedad. Escucharía a la sociedad, escucharía los clamores, canalizaría sus inquietudes. Y de ser posible hay que trabajar antes, no después. La justicia que viene después no es justicia. Decimos nosotros que somos administradores de la justicia. Realmente, con una mentalidad más allá de lo ordinario, administramos todo lo que es contrario, con todo lo que es lo contrario. Porque quien mata, quien muere, quien es víctima, ha sufrido un hecho injusto. ¿Y qué es lo que administramos? Administramos un formulismo y tratamos de canalizar y acallar, pero eso no es administración de justicia. Administración de justicia es la persona honesta que está trabajando, que da todo de sí, aquella madre sufrida que trata de atender a su hijo, dar todo de sí honestamente. Esos son los administradores de la justicia, con una mentalidad más allá de lo ordinario. Es decir, que tenemos que abrir nuestros despachos. Y hablando de apertura, abrimos a las 7 y cerramos a la 1. Y eso es velar por los derechos. Velar implica velar, un término elemental.
estar atento, ir ajustando, escuchar. Por el solo hecho de escuchar a la persona, probablemente tengamos ya una respuesta a cualquier situación. Cada lugar, cada sector tiene sus peculiaridades. Hay sectores olvidados, perdón la expresión, de nuestra república, del interior me refiero principalmente, ¿verdad? Hay que articular acciones, hay que fomentar la solidaridad. Doctor Blas Imaz, lastimosamente tengo que recordarle que el tiempo ya expiró. Le pido por favor si puede redondear la idea en 30 segundos para pasar a la siguiente etapa de la audiencia respectiva. Perdón, doctor, no te comprendí. Sí, que expiró los 15 minutos como máximo que tenía para su exposición. Le pido redondear la idea en 30 segundos, si es posible, por favor, para que podamos pasar a la siguiente etapa de la audiencia, de las preguntas respectivas. Gracias, presidente. Básicamente crearía las unidades especializadas conforme a las necesidades de la sociedad. Potenciaría el área de victimología, atención a las víctimas, crearía un fondo en la comunidad, no que el Estado administre, porque la ley el artículo 109 del Código Penal, que fue modificada por una ley especial, también hacía referencia a eso. Es decir, que todo lo que es el Estado es mal administrador, lo empoderaría a la misma comunidad con poder de controlar. Asimismo, en esta área especializada pondría las personas más idóneas, optimizaría mis recursos y escucharía a la sociedad. E iría ajustando las acciones conforme a las necesidades coyunturales de la sociedad en sí. Incluiría urgentemente, con ruego de urgencia, el tratamiento del microtráfico y las contravenciones penales, de tal modo a responder de una manera más efectiva y eficaz a las demandas de la sociedad en tema de microtráfico y las contravenciones penales, que son aquellas conductas que afectan al día a día, a la convivencia, y que al no tener la respuesta apropiada tenemos que lamentar y ir gerenciando como delitos aquellas conductas, ya sea levantando cadáveres o respondiendo de otra manera negativa. Es decir, potenciaría todas esas áreas. Gracias, señores. Muchas gracias, doctor Blas Antonio Imaz González. Tienen la palabra los señores miembros del tribunal que deseen formular consultas. La palabra para el doctor Rodolfo Gil Paleari. Doctor Imaz González, constantemente, más de lo deseado, tenemos noticias de fiscales que delinquen en sus obligaciones como tal. En su opinión, ¿cuáles serían las causales para que ello ocurra? Profesor, de hecho, decía San Agustín, la corrupción está en el hombre mismo, cuando somos corrompidos, romper un equilibrio. En este caso, la comisión de un delito implica la responsabilidad penal de esa persona, en primer lugar. Pero hay que crear las condiciones, por una parte, para que sea honesto, y por otra parte, para las personas que no lo sean, y realmente respondan su responsabilidad personalmente. Esos factores pueden ser, primero, morales, éticos, y obviamente otros. Voy a aclarar más la pregunta. Sí, señor. ¿Qué virtudes personales deben adornar a un buen fiscal? La voluntad, el amor de servicio. Personales, características personales para tener un buen fiscal. Primero la honestidad, pero a la par de la honestidad la capacidad también, la idoneidad. A la par de eso la voluntad de servicio. Tenemos que tener convicciones de que estoy sirviendo. La naturaleza humana es del servicio y nos pagan por servir realmente. Muchas veces estamos ensimismados en lo que es el sistema, pero como decía un maestro, hay que tratar de trabajar con la miera, pero sin ensuciarnos el corazón. Gracias, doctor Rodolfo Gil Paleari. Pregunta, tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Doctor Imaz, evidentemente se nota la experiencia acumulada respecto de la vivencia en el cargo y plantearía solamente dos. Cuando usted refirió los derechos humanos, habló de dignidad humana. Frente a ello tenemos a valores.
humanos, criterio de personalidad. ¿Qué quiso expresar cuando se refirió a la dignidad humana? En primer lugar, cualquiera sean nuestras actuaciones, debemos siempre tener presentes los principios. Si tenemos los principios elementales a la mira y en base a ellos actuamos, ya sea tengamos o no un formalismo o formulismo, nunca saldremos mal. Y la Constitución Nacional nos obliga, artículo 1, lo más importante, el respeto a la persona, la dignidad de la persona humana. En ese contexto vamos a construir la legislación y en ese contexto probablemente tenemos que aplicar lo legislado o aplicar las normas elementales que hace a ello. Es el derecho es inherente a la persona humana, su respeto como tal. Pero paralelamente a ello también tenemos otras, tanto el derecho a la vida, a ser protegido, su patrimonio, la dignidad, un ambiente saludable, etcétera, etcétera. Pero quiero hacerme referencia a que uno de los derechos elementales de la persona es el derecho a la seguridad en todos sus aspectos. La segunda pregunta es, usted mencionó en sus propuestas una serie de ítems que más bien las considero necesidades que confronta el Ministerio Público. Esas necesidades para su satisfacción, en más de las veces estoy observando, son problemas o falencias de recursos. Es un discurso permanente eso, profesor, usted lo sabe. Las necesidades siempre son limitadas. Lo ideal sería que administremos y optimicemos esos recursos. Nunca son satisfactorias, digamos, los recursos materiales, por naturaleza humana lo sabemos. Pero optimizaría esos recursos. Gracias. Gracias, doctor Luis Fernando Centurión. Tiene la palabra el doctor Damián Pérez Ascona. Gracias, profesor. ¿Qué postura tiene asumida con respecto a la admisión del uso medicinal de la marihuana, que está tomándose en forma internacional, la admisión, incluso en países vecinos? ¿Tiene una propuesta específica con respecto a nuestro país? Canalizaría los clamores ciudadanos, una realidad. La legislación tiene que adaptarse a la realidad y la realidad coyuntural es pasajera. Lo que hoy es una realidad y una necesidad, mañana puede que no lo sea. Lo que hoy es una excepción, mañana puede ser la regla. Efectivamente, escucharía a las personas y lo respetaría sus opiniones. Realmente hay que adaptarse a la realidad y esa realidad muchas veces legislativamente también tenemos aquí países vecinos, como por ejemplo el Uruguay. Ya tenemos experiencias, entonces hay que ver un poco la experiencia, abriría la mente en esos aspectos y de tal modo a poder responder de una manera más efectiva. Bien, gracias. Gracias, profesor. Gracias, doctor Damián Pérez Ascona. La palabra para los miembros del Consejo que quisieran formular preguntas. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas Coronel. Buen día, doctor Imaz. Usted habló de que tiene un acercamiento con el doctor Zaffaroni. Inclusive suele ir, reunirse, trajo jurisprudencias. ¿Qué opinión tiene con relación al abolicionismo que él propugna con relación a algunas penas que él pretende abolir del sistema penal? Por ejemplo, el abolicionismo de la pena de muerte, por ejemplo, nosotros por Constitución Nacional no la podemos tener, también por tratados internacionales. En consulta al mismo justamente me dijo, nosotros no podemos tener la pena de muerte, la ejecución. Estamos adscritos a otro sistema por la Constitución y por tratados internacionales también. Él es muy humanista, realmente le debemos mucho. En 2 oportunidades tuve la gracia de compartir con él de la mano justamente del profesor Rojavilla, que aún unas reliquias vivientes que tenemos. He colectado toda la jurisprudencia de la Cámara Contravencional Penal incluso. He estudiado 4 años acá en la subcomisión. Lastimosamente no entendieron los legisladores en este caso, y yo creo que mayor voluntad podríamos tener en su momento ahora. Traje toda la jurisprudencia, he contactado no solamente con el profesor Zaffaroni, por justamente su eminencia. Él salió ya de la corte en este momento, pero sí tuve contacto con San Pepe San,
Peña, por ejemplo, con el fiscal general contravencional penal Garabano, con quien tuvimos, inclusive firmamos un convenio a nivel de Ministerio Público en algún momento. Así que por aquella cuestión de la vida hemos examinado la ley contravencional penal y no tenemos nada que desdeñar a la legislación contravencional penal, por lo menos la de Buenos Aires y de otros países también. Como decía, lo digo porque lo digo con convicción. Gracias, doctor Adrián Salas. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Doctor, en este foro se habló mucho de la corrupción. Algunos han dicho que si se enteraban iban a actuar. Otros dijeron que el sistema de inspectoría debería ser potenciado. Sin embargo, aparentemente propios agentes fiscales y asistentes fiscales han denunciado situaciones un poco llamativas en cuanto a la forma de vida de ascenso meteórico de algunas personas quienes están ocupando el cargo, y otros incluso han mencionado que no dejarían tendría mucho cuidado en enviar fiscales hacia la frontera, dando a entender de que sería como una especie de coto de caza. Pero da la impresión de que, doctor, todo el mundo espera sentado en un escritorio o en una oficina a que vengan las denuncias, y esas denuncias no vienen. ¿Qué haría usted como fiscal general del Estado para realmente poder enterarse de eso? Y una vez que se entere, ¿qué va a hacer? Esa es una pregunta, doctor. La siguiente pregunta. En cuanto a la exposición al tránsito terrestre, hemos tenido algunas consultas en este foro en donde han mencionado que había una ley que establecía un porcentaje de alcoholemia y otra ley que no establece ese porcentaje, y fue recurrida esa situación a la Corte Suprema de Justicia, pero sin embargo actualmente se aplica un criterio de alcoholemia cero. Es decir, se está aplicando en virtud de un principio de legalidad un tipo de situación de alcoholemia cero, pero sin embargo daría la impresión que la ley anterior que establece un porcentaje es el que estaría a favor del reo, en este caso del contribuyente que es sorprendido, vamos a decir, con un grado de alcoholemia. ¿Cuál es su opinión al respecto de ese tema? Que la acción en cuanto hecha ante la Corte Suprema de Justicia, ya automáticamente el fiscal puede aplicar su criterio en cuanto a que es cero, o debería ser la anterior con un principio de indubio pro acusado, ¿verdad? Gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, la corrupción, si está ligada a una ilicitud, obviamente he respondido que debe responder personalmente las personas. Ahora, yo en principio no buscaría, la corrupción está en el ser mismo de repente, hay que dar las condiciones apropiadas de tal modo a que seamos honestos, eso es elemental. El Ministerio Público tiene 5 controles sociales, pero insisto, sistema de control. Primero, el control de la víctima, quien es el denunciante, va a colar ese juicio y se causa ahí, primero. El segundo control, una vez hecho el requerimiento, o antes de hacerlo, la indagatoria, hay que decirle pormenorizadamente qué se le está atribuyendo a una persona. Un control que hace el mismo imputado también, o el abogado. Tiene que ser con defensor o defensor público, correcto. Segundo control. Tercer control, la imputación, el recurso procesal correspondiente. Independientemente de ese control, otro control, la inspectoría. Hay denuncias, podemos hacerlo en la inspectoría, cómo está trabajando un agente fiscal, una auditoría de gestión sobre ese caso particular. Tenemos esas posibilidades actualmente, potenciaríamos eso, de tal modo que canalicemos algunas irregularidades que le hubiera. El otro control que tenemos es el control del jurado de enjuiciamiento de los magistrados, también es una realidad. Sí trabajaría por otro sistema de control también, con otro sistema de control ciudadano, haciéndole una rendición permanente cada año, una rendición, y escucharle en audiencia pública como esta. ¿Por qué no? Sería un sistema, un control efectivo también. Y trabajaría con otras instituciones, por ejemplo, tenemos una novel institución que es la Secretaría de la Función Pública, de tal modo que ellos me miren cómo estoy trabajando, mi desempeño, mi atención a las personas. Es elemental. En cuanto a la segunda pregunta, el área de exposición a peligro en el tránsito terrestre, si bien es cierto, nuestro Código Penal no prevé las graduaciones pertinentes, se presta muchas arbitrariedades. Si nosotros no respetamos los principios elementales, tanto al legislar como al aplicar lo legislado, estaríamos ante una inconstitucionalidad.
Uno de aquellos principios es la proporcionalidad. Nosotros estamos criminalizando conductas que no debieran ser. Fíjense en la legislación de Uruguay, en la Argentina o en Brasil. Solamente acá en Paraguay es delito eso. A mí me interesaba un tiempo esta parte de aquellas áreas que atentan contra la convivencia, porque al no tener la respuesta adecuada tenemos que estar lamentando. Hay que dar la dosis adecuada, sí. Y no precisamente con una respuesta penal muy dura le damos la respuesta adecuada. Al contrario, una respuesta punitiva muy drástica lo que ahuyenta es, promueve es ahuyentar, salir de alguna manera de ese proceso. Porque y bueno, se presta la corrupción, ahí está de por medio. Cuando no tenemos una institución bien sólida, tenemos la corrupción como un mecanismo de dar respuesta. Las contravenciones penales pueden dar respuesta efectiva ahí. En cuanto a la graduación alcohólica, esto varía muchísimo, es muy variable. Primero que el alcotés, perdón la expresión, hemos instaurado alguna vez esa figura y hoy respetada, lastimosamente se prostituyó, perdón la expresión, ¿verdad? Porque amerita realmente un debate mucho más profundo. Por ejemplo, ¿cuáles son los criterios que yo voy a tener para diferenciar un delito, una contravención penal, una falta administrativa? De repente criminalizamos conducta administrativa porque tiene 0,85 por decirlo, y recién hace 10 minutos nomás que tomó el pobre ciudadano. No, ya está ya eso. Fíjense, hay dos fases en la alcoholemia. Uno es de ascendencia, tomo y va ascendiendo, digamos, y otro es de decreción, ascensión y decreción, digamos, o excreción, es decir, que va ascendiendo del cuerpo. Depende de qué tan cansado estoy o qué no tan alimentado estoy, ¿verdad? Es muy subjetivo. Por eso, cuando vamos a someterle a una persona, a uno de esos tenemos que brindarle la garantía correspondiente. Y por cualquier medio de prueba, eso es lo lindo también de nuestro sistema procesal, por la libertad probatoria. Podemos probar en qué condiciones físicas o psíquicas está una persona. Y en efecto, la respuesta punitiva, muchas veces muy leves, es contraproducente, pero muy drástica también. Entonces tenemos que dar la justa medida. La proporcionalidad es un principio. Si yo transgredo ese principio en mi actuación o en la respuesta punitiva que debemos de dar ya en un debate, a la resulta de un debate, entonces puede ser inconstitucional. No se respeta un principio. La adecuación social también es un principio que nace del derecho penal liberal, que a su vez nace del modelo de constitución que nosotros tenemos, a la que nosotros supuestamente nos hayamos adscrito. Tenemos que adaptarnos a la realidad social. Muchas veces se quiere criminalizar a los pobres jóvenes, perdón la expresión, pero en la realidad surge el verano y hay una demanda que un menor le chocó con un triciclo allá en San Bernardino, etcétera, etcétera. Hay presiones sociales. ¿Cómo respondemos? Como delito. Hay presiones sociales en el Parlamento mismo y sacamos, dice Zaffaroni, cierto, leyes especiales. Por ejemplo, la ley 1642 que te prohíbe consumir bebida alcohólica en la vía pública. ¿Qué es eso? ¿Es delito o es falta administrativa? ¿Qué es lo que es? O una ley 1642 porque yo le escupí a una persona que tenía en la otra franja, otra camiseta, en la vía pública y en la cancha, 300 metros a la redonda. Es un delito. Fíjese, criminalizamos conducta como esa. Esa tiene que estar, toda esa conducta tiene que estar en un cuerpo técnico y científico. Y esa no lo da las contravenciones penales. No los da, nos da. Esa es la herramienta técnica que precisamos. Y al no responder de una manera efectiva tenemos las consecuencias, principalmente en ciertos actos. Y en la mayoría. Basta darte la vuelta por Capiatá o Fernando de la Mora, una realidad social, las madrugadas, o en un clásico. Fíjese que tengamos que criminalizar todas esas conductas. Entonces hay presión social, sacamos leyes especiales y que no tienen una orientación técnica y científica. Zaffaroni dice, lo primero que yo miro si un código es bueno o malo es el sistema punitivo que tiene. ¿Cuál es la respuesta punitiva que tenemos cuando nuestro hijo se peleó allá después de la salida de la calle, de la fiesta? ¿Qué respuesta le podemos dar a esa situación? Hermanos queridos, hoy te apercibo y 6 meses no te vas más a la fiesta. Ahora te vas otra vez y probablemente te va a quedar con antecedentes. Nadie quiere quedarse con antecedentes. Un sistema de respuesta rápido. O le agarramos a una persona que entró en la casa ajena y es un adicto. No podemos tener más plancha, no podemos tener más licuadora en nuestra casa. Esa es la realidad social de nuestra gente. ¿Qué le hacemos a esa persona? Tal vez una desintoxicación y una obligación de tal cosa. Le direccionamos. El Estado tiene que tener esa capacidad a través de sus instituciones. Y eso no lo va a dar. Estoy hablando de una figura que necesitamos
el Código de Contravenciones Penales. Ahora, ¿cuáles son los criterios que debe tener para considerar como delito, infracción administrativa o contravenciones penales? Eso es discutible, principalmente, pero podemos cuantificar. Esa diferencia, concluyo diciendo que es más cuantitativa, depende de qué tanto transgredo el bien jurídico para darle una categoría de respuesta administrativa, contravencional penal o delictuosa. Hoy día no importa si tomo este vaso de agua igual, completo, lleno, por decirlo. Todo delito. Y si tomo chiquitito, la misma cosa. Y eso es lo que sucede en la segunda consulta que me ha hecho, doctor. Gracias, doctor Carlos Raúl Cabrera. Tiene la palabra el doctor Cristian Crijois. Buen día, doctor Imas. Usted habló de que participó del primer juicio oral de lavado de dinero. Así era, ¿verdad? Así es. Hoy tenemos un sistema bastante estricto, pero pareciera que aprieta mucho al ciudadano común. Entonces, por cualquier ingreso que supera el máximo no controlado, uno tiene que estar justificando y sometido a ciertos controles. Pero la sensación siempre es la misma, doctor, donde los elefantes o los superpoderosos pareciera que van incrementando mágicamente sus ingresos y no hay control, o por lo menos no se ve que rinda fruto de ese control. Y eso trae como consecuencia la sensación de impunidad que reiteradamente estamos destacando en estas audiencias. ¿En qué está fallando el sistema de prevención de lavado de dinero? ¿Cuántos hechos fueron detectados por ese departamento de dirección? Pregunta elemental. Realmente respondo nuevamente, si queremos efectividad tenemos que dar la categoría. Depende, no es la misma cosa que yo llevo $10.000 y por traer esa transgresión me van a criminalizar. Hay que ver la naturaleza de las infracciones y conforme a la agresión o al menoscabo al bien jurídico elemental, también responderlo. Y eso no lo tenemos muchas veces. Es lo que sucede mucho en esas áreas. Es administrativo, tiene que aclarar, pero ¿qué es lo que es? ¿Delito o qué es? Fíjense, criminalizamos conductas, perdón la expresión, por tomar un chiquitito esto, la misma cosa. No hay una respuesta proporcional, digamos, punitivamente por lo menos. Tendremos que tener un sistema de respuesta y comprender esa realidad y utilizar el derecho penal, por lo menos la herramienta penal, adaptándonos a la realidad, respetando la proporcionalidad y otros principios elementales, como la última ratio. Cuando podemos responder por otros mecanismos de control social, debemos optar por ella. Tenemos que obviamente optar por la más eficiente, por la más eficaz, de tal modo que pueda evitarse de motivar estas conductas. ¿Cierto, doctor? Es un área muy sensible. La ley contravencional penal también prevemos esa situación de los hechos punibles contra el orden económico, es decir, aquellas conductas que afectan a toda la colectividad, directa o indirectamente. Y esto es un área muy sensible, doctor Crijois. Gracias, doctor Crijois. Tiene la palabra el doctor Claudio Baqueta. Buen día, doctor Imas. Usted habló de microtráfico, habló de tráfico. Con relación al secuestro, ¿qué ofrece usted a la ciudadanía en caso de ser elegido fiscal general del Estado? Las personas crecemos con premios y apremios. Hay que motivar, si es, yo le digo una respuesta oportuna, tal vez sea motivar la recompensa, etcétera, etcétera, podría estar probablemente hoy ser imprudente, no quisiera ser imprudente. Sí potenciaría, digo y reitero, aquellas áreas especializadas, entre comillas, especializadas. Si fuera necesario poner más fiscales, o vamos a poner más fiscales, más instrumentos, más aparatos para debilitar esa, desmotivar ella. Pero también paralelamente trabajaríamos en las causales de los mismos, o por lo menos personas que no quiero emitir mayores opiniones sobre ese punto, pero he referido al fuero agrario que podría mitigar ciertas injusticias en nuestro medio, principalmente el área rural. El área rural. Y eso lo tengo por mi modesta experiencia como viceministro de Asuntos Políticos también, que hemos gerenciado. Y bueno, es una realidad, es una necesidad y es una obligación y tenemos un deber pendiente en esa área también por parte del Estado hacia la nuestra sociedad. Articularía no solamente mis acciones, sino también legislativamente si hay algo que corregir, lo que corregiría, doctor. Gracias, doctor Baqueta. Tiene usted, doctor, una consulta del auditorio
si tiene algún proyecto para mejorar la seguridad de los sistemas aleatorios de ingreso de causas para evitar los fiscales de favor elegidos por profesionales inescrupulosos. Sí, efectivamente, el hecho de especializarlo ya se sacaría perfectamente de la competencia de los fiscales ordinarios y nos ayudaría muchísimo para ser más efectivo. He referido a algunas conductas que sí o sí tenemos que especializarlo. Si hay alguno que se vea transgredido, no, obviamente, tendría disponibles los institutos las figuras adecuadas para poder auditar o para poder ver, ¿verdad?, cómo podemos ajustar y evitar esas, por una parte, los favores, digamos, los favores, o el amiguismo, de repente, que pues, son realidades. Hay que buscar mecanismos y debemos tener los mecanismos para evitar esos hechos. Gracias, doctor Imaz. Con esto concluimos su exposición en la audiencia pública respectiva. El Consejo de la Magistratura, por Secretaría, le estará informando la siguiente etapa en este proceso de selección. Si usted tiene algo que agregar que usted considere importante y que no lo hayamos consultado, puede hacerlo solicitándole brevedad en caso de desearlo, doctor Imaz. Bueno, gracias. Básicamente, los derechos elementales de la persona, todos tenemos el derecho de vivir en una sociedad con seguridad. Es tan corta nuestra vida y entonces tenemos que adaptar también y hacer posible que nuestras instituciones funcionen y que debemos, ante cualquier clamor, tengamos la oportunidad de canalizar estas inquietudes o estos clamores ciudadanos. Las necesidades humanas son siempre infinitas. La persona humana somos tan compleja, trabajamos con seres humanos, pero es muy noble. Todo acto de servicio es muy noble y más todavía esa nobleza tenemos que comprender, porque estamos llamados a servir, servidores públicos y principalmente nosotros, ministerio público, representantes de la sociedad, no del gobierno ni del Estado, de la sociedad. Entonces, bregar por esos derechos implica ir más allá del ordinario. Y yo iría en mi administración, más allá, Dios mediante, del ordinario, más allá de lo convencional. Tomaría las acciones con un pensamiento postconvencional, más allá de lo convencional, de tal modo a que podamos comprender mejor esta realidad y nuestras instituciones puedan responder en consecuencia. Gracias, señores. Muchísimas gracias, doctor Blas Imaz.